Muy buenos días. Nuestro ego tiene unas características y sería muy interesante que pudiésemos vivir identificando esas características para cuando surjan restarle importancia de manera automática. Te das cuenta que es el ego, le restas importancia. El ego tiene una función, el ego visto como nuestra personalidad, este personaje que somos, con sus etiquetas, tiene una función evidente, necesaria aquí, no solo para reconocernos ante los demás, sino porque nos ayuda a vivir, etiquetando las cosas. En cierta medida, no sabría decirte cuál es esa medida, es necesario, si no, no existiría. Así que no es un rechazo completo y frontal al ego porque es necesario. Es la mínima necesidad de ego básica, igual que la mínima necesidad básica de orgullo, porque el orgullo da fuerza, yo soy. La mínima necesidad de ira, porque a veces hay que responder con ira, nos ayuda a sobrevivir incluso. La mínima respuesta necesaria de miedo, como un avisador, gracias miedo. El miedo es nuestro compañero del alma, que nos mantiene vivos, que nos va avisando todo el rato de cosas, como si tuviésemos un perro que nos defiende y nos ayuda y tal. Pero un perro no educado puede terminar atacándote y puede terminar intentando por la fuerza imponer su voluntad. Lo mismo le pasa a nuestro miedo. Puede llegar hasta el punto de anular completamente una persona, atraparla completamente. Y ni siquiera es porque el miedo termine teniendo ego, no. El miedo simplemente es porque al final avisa de todo y avisa de todo con una carga desproporcionada porque no ha sido enseñado. Todos los días hay que enseñar al miedo. Todos los días nos avisa, todos los días hay que escucharle y todos los días hay que decirle sí o no. Todos los días hay que enseñarle a nuestro miedo. En su justa medida todo eso es necesario. Y en su justa medida todas nuestras etiquetas son necesarias. ¿Cuál es el problema de tener un nombre, una nacionalidad, una religión, lo que sea, una idea política, lo que sea que te pueda etiquetar? ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Cuál es el problema del ego? Que toma todo eso y utiliza el miedo y la ira y el orgullo para defenderse y toma cuerpo y se cree real y se cree que no, que la vida va en torno a él y su supervivencia. Y dices, pero es que su supervivencia es mi supervivencia como ser humano. Eso es falso. El ego no sabe. Y puede estar defendiendo su orgullo y perder la vida por defender su orgullo. La gente se batía en duelos por el honor. Usted ha dicho que yo soy cobarde, yo voy a pelearme con usted. Es la manera menos inteligente de morir. Pero porque estás defendiendo que el honor que otra persona ha dañado a tu ego, y tu ego se está peleando con otro ego y tú eres el que va a morir. Por eso hablamos del ego como un ente que está en nosotros, casi como si nos habitase otra persona. Y el ego no es algo extraño. Dices, pero ¿y cómo puedo saber? Es muy evidente. Y hasta el gesto de la cara de una persona o una manera de hablar, puedes identificarla y darte cuenta de que en ese momento esa persona está atrapada por el ego. Cuando una persona está atrapada por el miedo, está atrapada por la ira, está atrapada por el orgullo, sobre todo por el orgullo, está atrapada por la vanidad, es una persona atrapada por el ego. Se ha dejado a sí mismo a un lado y está interpretando un personaje y no se da cuenta. Y cree que él mismo es ese ego. Y entonces escucha en su cabeza y el ego tiene esa característica primordial, sobrevivir.
Y el ego no está por la supervivencia de nuestro cuerpo, está por la supervivencia de esa identidad. Y esa identidad, sobre todo, se ve atacada desde 2 o 3 ámbitos. El primero y más importante es: no se habla de mí. Si no se me presta atención, el ego sufre porque dice, parece que no existo. Necesito, aunque sea que discutas conmigo, necesito que aunque sea me insultes, pero que me estés prestando atención. Y dices, oye, los seres humanos necesitamos atención. Otra vez más, el ego es la exageración. Nosotros como seres humanos necesitamos sobrevivir físicamente, necesitamos que nos presten atención de calidad verdadera. ¿Necesitamos que nos estén prestando constantemente atención? No, el ego suele tender a eso y anhelarlo. Otra muy flagrante es el orgullo y la vanidad, basadas en el miedo. ¿Por qué? El ego tiene miedo a no ser. ¿Por qué? Porque no es. Tiene miedo a que alguien hable mal de él. Esto es lo difícil. Si fuera, no nos importa en absoluto, podríamos cortar con el ego, pero no podemos. Es que nos tenemos que hacer cargo de nuestro ego. A nosotros como seres humanos nos da más o menos igual, pero necesitamos un punto de atención, necesitamos un punto en el que la gente hable bien de nosotros como seres humanos, es decir, que nos valoren. El ego, en su lucha por sobrevivir, quiere que todo el mundo le valore como si fuese Dios. El ego quiere ser Dios, es Dios destronado. Todo esto no lo estoy leyendo, me lo estoy imaginando. Y me lo estoy imaginando pensando en mí, no pensando en otra persona. Un orgullo inflado, una vanidad inflada, artificialmente, innecesariamente. Otra de las cosas que hace el ego, dar su opinión. El ego quiere opinar de todo. ¿Por qué? Porque recibe atención si da su opinión. Puede querer ser polémico o no, pero siempre quiere dar su opinión sobre las cosas. Volvemos a lo mismo. Entonces no doy nunca mi opinión. Es que sí necesitamos dar nuestra opinión. Pero el ego siempre es el que va más allá, el que entra en un terreno enfermizo. Yo creo que una de las cuestiones principales del ego es recibir atención. Si estás todo el día intentando llamar la atención, ese es el ego. De la manera que sea, hablando en silencio, si tienes esa necesidad de atención, más allá de la necesidad de atención que todo el ser humano de manera natural necesita y tiene. Ese es el ego. No te lo estoy explicando de una manera muy puntual y muy precisa, pero podemos conocernos, podemos conocer al ego y podemos empezar a utilizar una herramienta que destruye toda este castillo en naipes del ego. Esta herramienta tiene 2 cabezas. Una, podríamos llamarla me da igual, no me importa. El ego dice, mira tal, no me importa. Pero ¿cómo es posible que tú estés? Me da igual. Pero claro, volvemos a lo mismo. Me da igual y no me importa a partir de cuando el ego empieza a mostrarse. Antes, no me da igual y me importa muchísimo. Tengo que hacerlo y tengo que vivirlo. Es un arte ver dónde está el ego y decir, no, no me importa. Y la otra cabeza de este manejo del ego creo que yo creo, la mejor manera de lidiar con el ego, es el humor. No tomarte en serio. Volvemos a lo mismo. No tomarme en serio, entonces no me tomo en serio. No tomarme en serio desde ese punto donde comienza el ego. Todo lo anterior me tomo en serio y hago todo lo que tenga que hacer.
y me como el mundo si es necesario. Y lo transformo o transformo mi vida o hago todo lo que quiera. Pero en cuanto empieza el ego, en cuanto empieza la demanda de atención, en cuanto empieza uno a decir yo necesito que se diga que yo, o yo no soy, o yo sí soy, todas estas letanías, la opinión ajena. La opinión ajena es otra de las grandes demandas del ego. Y te importa la opinión ajena en la medida en la que te crees más el ego, que es lo que yo te decía el otro día de mí. No es que la gente hable bien o mal de mí, eso da igual. Es por qué me creo tanto esa necesidad de darle importancia a eso. Es mi ego. ¿Por qué me creo tanto mi ego? ¿Por qué me creo tanto sus voces, sus estados de ánimo? Pues porque no lo he trabajado lo suficiente como para verlo con claridad y decir, sí, claro. Yo suelo utilizar el humor. Repito 1000 veces, eso se lo digo a mi pareja 1000 veces. Sí, claro, como yo soy el que sabe en este mundo. Está el mundo y luego estoy yo, que soy el que lo sabe todo. O yo soy el más grande, hago estas bromas, es que yo soy el más grande. O cuando digo algo sobre alguna circunstancia, digo, es que el mundo depende de lo que yo diga ahora mismo. Cosas así todo el rato. Que son mensajes hacia mi ego, como diciéndole, vete a tu sitio. Al ego hay que educarle. Puedes educar al ego y mantenerlo ahí, ¿eh? Porque el ego, en el fin y al cabo, no es un ser, no, es una creación mental. Y tú has podido ver a personas que entran en lo que llamamos locura, en algún trastorno psiquiátrico, y creen una realidad, se creen que les persigue alguien o tal. No digo que sea el ego, pero el ego es un poco así, es en el sentido de que perdemos de vista la realidad y nos creemos a un personaje que hay en nuestra cabeza. Ese personaje se puede atenuar. O sea, que el ego sea así no es una necesidad. ¿Yo qué puedo hacer? Quitarme todos los problemas que me dé a mí individualmente mi propio ego. Y luego salir allá afuera sin ese ego. A transformar este mundo de manera social, de manera grupal, uniéndome a otras personas que han manejado su ego o los que no, tomando iniciativas sociales, todo lo que tú quieras. Pero es que creo que si no sé, te lo he dicho 1000 veces, no hay cambio social si no hay cambio personal. Es que no lo creo. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.